tema nace de la importancia que tiene nuestra práctica cotidiana como profesionales de la salud, independientemente de la especialidad. El deterioro funcional es un parámetro de suma relevancia para la evolución pre, intra y extrahospitalaria, y más aún es un determinante de la calidad de vida que van a llevar nuestros pacientes. Dentro de nuestros objetivos a tratar el día de hoy, el primero es conocer las características generales del envejecimiento y el deterioro funcional, definir los términos de funcionalidad, las variantes de actividad física, conceptualizar los cambios del envejecimiento, los factores modificables y los no modificables, identificar las diferentes etiologías y abordajes para el deterioro funcional en el adulto mayor, conocer las recomendaciones internacionales de ejercicio físico en el adulto mayor de acuerdo a su fenotipo y el contexto médico en el que se encuentran, y finalmente proponer un plan de prevención y o tratamiento multidisciplinario para los pacientes intra y extrahospitalarios. Para lograr esto vamos a tener esta siguiente agenda, que aquí se las dejo. Y finalmente empezamos con la introducción, que bien, como sabemos el envejecimiento es universal, es inevitable y nuestras funciones fisiológicas se van a ver progresivamente disminuidas. Sin embargo, el tipo de envejecimiento se va a ver moldeado por diferentes patrones de vida, entre los cuales incluye la presencia o la ausencia de actividad física, la cual va a fungir tanto como prevención primaria para enfermedades crónicas, como las que aquí vemos, que son enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes, osteoporosis y obesidad. Mejora también la calidad de vida y por lo tanto también nos va a ayudar a reducir la mortalidad. En este sentido, radica la importancia de las intervenciones de tipo multicomponente que nos van a ayudar a mejorar la fragilidad tanto física como funcional y nos van a ayudar a optimizar la capacidad funcional en el envejecimiento. Este tipo de intervención va a tener que ser prescrito como cualquier otra terapia médica con base en el resultado que se desee de acuerdo a las características de nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo vamos a poder prescribir este tipo de intervenciones si no conocemos lo que es la alteración funcional? Y pues bueno, esta funge como un marcador para detectar enfermedades oportunamente. También se puede presentar como un indicador de severidad, midiendo el grado de independencia, la cual se pierde progresivamente con las enfermedades comunes en este grupo etario. Asimismo, sabemos que la población en general se encuentra en constante crecimiento, lo que va a aumentar la necesidad también de reconocer el deterioro funcional y su impacto en la calidad de vida, reduciendo así los costos de cuidado y reduciendo la mortalidad. Es muy importante entender que el envejecimiento no es un sinónimo de pérdida de la funcionalidad. Esta preocupación, si bien no es nueva, pues desde 1961 se han postulado diferentes iniciativas para definir la mejor manera de envejecer. Previamente se denominaba como envejecimiento activo, posteriormente como un envejecimiento exitoso y actualmente como un envejecimiento saludable. En este marco, y haciendo un importante énfasis, la OMS ha propuesto la década del envejecimiento saludable como una iniciativa que involucra a los gobiernos, sociedades civiles, sector público y privado, en la cual los impulsa a tomar acción para mejorar las vidas, familias y comunidades de las personas mayores. Pues hoy en día existen más de 1,000 millones de personas con 60 años o más que no cuentan ni siquiera con los recursos mínimos para cubrir sus necesidades básicas. Dentro de esta iniciativa se plantean 4 áreas de acción. La primera es el combatir el edadismo. En segundo, los entornos amigables para la persona mayor. La tercera y en la que nos vamos a enfocar en esta plática es la atención integrada y centrada en la persona mayor. Y finalmente, mejorar la calidad de la atención a largo plazo. ¿Qué es el envejecimiento saludable? Me gustaría ver si alguien del público o de la audiencia se anima a decirme o a decirnos qué es para ustedes el envejecimiento saludable. ¿Alguno de mis compañeros que quiera participar? Hola Ale, ahí me gustaría participar. Para mí el envejecimiento saludable es un envejecimiento en el cual el paciente o cualquier individuo aún conserva su capacidad de autonomía, aún tiene habilidades funcionales para realizar cualquier actividad que se proponga y tiene la capacidad también intelectual
para poder cuidar de sus medicamentos si así lo requiriera o seguir teniendo actividades recreativas. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decirnos para ustedes qué es el envejecimiento saludable? ¿Qué es para ustedes el tener ese envejecimiento? Hola, Sí, Ale, hola. yo quisiera también agregar algo de lo que dijo Bandita, de que para mantener la capacidad funcional es importante tomar en cuenta que hay varias esferas a tomar en cuenta, no nada más la física, sino que, por ejemplo, la nutricional, la emocional, y la esfera cognitiva, que ellos mantengan hábitos saludables de manera que puedan mantener su capacidad funcional y que ellos, aún en esta etapa de su vida, puedan hacer y ser lo que ellos quieran. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Y sí, en el Quería chat también agregar- vemos. Perdón, adelante. Hola, soy Andrea. Yo quería agregar nada más que también creo que es importante como mantenerla, que el paciente sienta que su autonomía y su independencia la ha mantenido, porque es algo que muchas veces las personas mayores sienten como, que es lo que más resienten cuando de repente ya no pueden hacer nada ellos, que antes estaban acostumbrados a manejar, a hacer súper cosas y ya no, y va como que también el tema de su psicología y su mentalidad, de que ellos no se sientan tan hechos a un lado porque después también se ponen tristes y no quieren, no sé, ser como un estorbo, o sea, entre comillas, de decir, yo no quiero ser un estorbo para mi familia, yo no quiero, cosas así, y pues también creo que parte de lo saludable es lo mental. Así es, muchas gracias. Y gracias también a los que participaron aquí en el chat. Y efectivamente tiene mucho que ver con los conceptos que aquí planteamos, ¿no? Entonces, el envejecimiento saludable, según la OMS, está definido como el proceso que nos permite desarrollar y mantener edades avanzadas la capacidad funcional que hace posible el bienestar. Y ahora bien, ¿qué es la capacidad funcional? Bueno, pues se resume como las capacidades que permiten a una persona seguir haciendo lo que es valioso para ella el mayor tiempo posible. Ahora, yo les pregunto a todos los de la audiencia, ¿realmente estamos preguntando esto a nuestros pacientes en el abordaje? Siendo algo tan fundamental en la vida de una persona, ¿qué tanta importancia le estamos dando como parte de nuestro manejo y abordaje médico? Y más aún, también les quiero preguntar, ¿en cuál de estas dos definiciones ven ustedes que se mencione la ausencia de enfermedad? En ninguna. Y es por eso que aún en pacientes con múltiples comorbilidades podemos lograr un envejecimiento saludable y podemos mantener la capacidad funcional. Y esto precisamente con lo que ustedes mencionan es el propósito de mantener la capacidad de vida, la calidad de vida. Ahora, como tal van a existir cosas que dependen o no de la persona, como por ejemplo la capacidad intrínseca, que es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales para una persona. Esta puede ir desde caminar, pensar, ver, oír, recordar. Y por otro lado vamos a tener la capacidad que depende del entorno, en el cual se va a encontrar el contexto social, el contexto político, cultural y hasta emocional que va a rodear al adulto mayor. Ahora, dentro de los factores que sí dependen de nosotros, que como vimos son parte de la capacidad intrínseca, es necesario esclarecer y conocer y distinguir los diferentes determinantes de esta capacidad física, dentro de los cuales se encuentra la movilidad, que se define como la capacidad de moverse dentro de la comunidad o en el medio en el que se vive cotidianamente. También encontramos la actividad física, que se entiende como cualquier movimiento que produce el músculo esquelético que incrementa el gasto de energía, y esta va a ser sustancialmente pues diferente dependiendo la intensidad y la duración de la misma. Mientras que el ejercicio físico se caracteriza como una subcategoría de la actividad física, y en esta ya se incluye el ejercicio estructurado, planeado, repetitivo, y generalmente tiene como objetivo el mejorar o mantener el estado físico. Estos conceptos, los tres, van a tener como principal sustento la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, la potencia, el rendimiento físico, la coordinación y la flexibilidad. Todas estas nos van a permitir realizar cada una de ellas, y con base en los resultados que vayamos obteniendo vamos a ir pudiendo dosificar la prescripción del ejercicio físico cuando así se requiera. Como parte del envejecimiento, como mencionamos, poco a poco habrá habiendo cambios en la fisiología. Uno de ellos es la disminución de la fuerza isométrica, la potencia y la flexibilidad, lo que nos va a traer también como consecuencia un incremento en el riesgo
para discapacidad, caídas, dependencia y riesgo de más lesiones. En esta gráfica podemos observar que alrededor de la edad media de 30 años, el pico de fuerza muscular llega a su máximo con un deterioro que es progresivo y va a ser gradual hasta alrededor de los 50, 60 años, recordando que esto pues bueno, va a estar definido por patrones de vida, hasta llegar al mayor punto de declive que es alcanzado a la edad aproximada de 70 años. Como parte de otros cambios generales del envejecimiento, dentro del sistema cardiovascular vamos a ver un aumento de la tensión arterial sistólica en reposo, una disminución del flujo sanguíneo, disminución de la velocidad de la marcha, de la longitud del paso y una disminución de la densidad muscular ósea y de la masa muscular, lo que por su parte también traerá como consecuencia un aumento en el riesgo cardiovascular, fracturas y más mortalidad. Ahora, si me permiten, quisiera mostrarles este breve video únicamente para ejemplificar alguno de los fenotipos que podemos observar. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Entonces, bueno, tomando esto en cuenta, la Task Force de Investigación en Sarcopenia y Fragilidad propone la clasificación de principalmente estos dos fenotipos, en donde se toma en cuenta la actividad física como prevención primaria, determinando así un fenotipo saludable de envejecimiento con disminución progresiva de la mortalidad. Y por otro lado, la actividad física como prevención secundaria, es decir, en individuos previamente sedentarios que acuden por alguna patología a consulta médica o intervención intrahospitalaria, que durante su atención también se implementa la actividad física como parte del tratamiento y así poder mejorar el pronóstico. Ahora, ustedes dirán, bueno, si la solución es el ejercicio, ¿por qué no solo movemos a nuestros pacientes y les mandamos a hacer ejercicio y ya? Bueno, pues es importante saber que para que una persona mayor se mueva, hay determinantes físicos, cognitivos, psicosociales, ambientales e incluso influencias financieras. Dentro de los cognitivos, por ejemplo, van a determinar si la persona es capaz de moverse independientemente, tomar transporte público, manejar, y con esto podemos medir la velocidad de procesamiento, atención visual. Además, dentro de este rubro también va a entrar el ámbito afectivo. Recordemos que la depresión se relaciona con inmovilidad, el miedo a caídas, posterior sobre todo a fracturas. Y finalmente, pues bueno, los ambientales son determinantes, desde ver si existen lugares amigables para el adulto mayor o no, y los económicos, que van desde la decisión de salir o no, el gasto del transporte, e incluso interactuar socialmente en algún lugar, pues lleva repercusiones económicas. De tal forma que junto con estos determinantes hay otras causas de inactividad física, las cuales incluyen estigmas respecto a la edad, la capacidad física asumida, la percepción de falta de tiempo por el paciente, la poca motivación, la falta de confianza para sentir seguridad, sobre todo posterior a fracturas de cadera, caídas, traumatismos y demás, y finalmente las restricciones en accesibilidad, que van desde restricciones arquitectónicas, equipamientos, supervisión. Ahora, figuras como la OMS y la US Department of Health and Human Services proponen algunas recomendaciones para la realización del ejercicio físico. Por ejemplo, la OMS nos dice que los adultos mayores de 65 años deben hacer 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de ejercicio aeróbico vigoroso a la semana y que 2 o más días sean de ejercicios de fuerza o resistencia. Y por otra parte, nos comentan del ejercicio multicomponente que incluye balance, fuerza 2 veces por semana y ejercicio aeróbico de intensidad moderada
por 30 a 45 minutos 3 veces por semana. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, en un estudio realizado del 2015 al 2019, hubo un incremento tan solo del 17 al 23% al apego de las recomendaciones internacionales, lo cual, pues como sabemos, es muy poco. Entonces, si podemos observar un común denominador entre estas dos recomendaciones, no se toma en cuenta el contexto de los pacientes, no se individualiza la prescripción de actividad de acuerdo a las condiciones médicas, es decir, esta recomendación es genérica, tanto el paciente que tiene falla cardíaca, como el de falla renal, como el de POC, posterior a EBC y demás, y no se toma como tratamiento médico adyuvante. Por esta razón, la International Conference of Sarcopenia and Frailty Research, que estas son sus siglas en inglés, tomó esta área de oportunidad como una necesidad para implementar las guías internacionales respecto a la realización del ejercicio físico en adultos mayores. Como puntos relevantes, encontramos el explotar el potencial físico de los pacientes para fungir como factor preventivo, es decir, prevención primaria, de enfermedades para las cuales ya existe un tratamiento médico y, por ejemplo, estas son las enfermedades crónico-degenerativas. También como auxiliar en el manejo médico de forma efectiva y como tratamiento de primera línea para padecimientos para los cuales no existe otro tratamiento efectivo, como lo son enfermedades relacionadas también a la salud mental. Por ejemplo, también demencia, depresión, sarcopenia, fragilidad, discapacidad, y así poder evitar los efectos adversos de los medicamentos que van asociados a estas enfermedades. Dentro de las recomendaciones obtenidas de forma general en las guías, se encuentra la prescripción de ejercicio básico en la persona mayor. El ejercicio aeróbico, sus beneficios se alcanzan con intensidad moderada vigorosa, con este ejercicio reconocido como HIIT. El tamizar también el comportamiento sedentario, documentarlo y medirlo, también es importante, y una de estas medidas o un ejemplo puede ser el programar el cuentapasos del celular y recordar siempre que la fragilidad no es una contraindicación para iniciar el ejercicio, al contrario, es una indicación clara de iniciarlo y es la única manera de poder revertir efectivamente la fragilidad. Ahora, otras recomendaciones para favorecer el inicio. Uno es ajustar la actividad a sus capacidades. Era lo que comentábamos hace unas diapositivas. Va a depender si el paciente tiene osteoartrosis, cardiopatía isquémica, insuficiencia vascular, porque va a ser en estos casos más tolerable el ejercicio de resistencia que el aeróbico, por ejemplo. Para favorecer el apego, iniciar con un solo tipo de ejercicio, iniciar con resistencia. Esto nos va a ayudar a mejorar la fuerza y el balance. Posteriormente ya podremos progresar entonces a ejercicio aeróbico que progresivamente nos irá mejorando la condición y también guiarnos por las preferencias del paciente. Y para mejorar la función hay que identificar los determinantes fisiológicos de su capacidad, tanto para transferirse y deambular. Es decir, hay veces que ni siquiera podemos levantar al paciente de la silla o él solo no es capaz de hacerlo y para esto existen ejercicios como ejercicios de tríceps o extensor del codo. Dentro de las recomendaciones también vienen estas tablas que si bien son extensas, aquí se evidencian 3 únicamente de los diferentes tipos de ejercicio que vimos en un inicio, tomados en cuenta dentro de la intervención multicomponente y estos se van a ir ajustando de acuerdo a la frecuencia de días por semana, de acuerdo al volumen, la intensidad y aquí nos pone también algunos tipos de ejercicios, tanto para ejercicios de resistencia, ejercicio aeróbico y ejercicios de balance. Ahora existe también esta tabla descriptiva del tipo de ejercicios recomendados de acuerdo a cada patología en específico. Por ejemplo, aquí tenemos los beneficios, las consideraciones especiales para prevención secundaria y la modalidad de ejercicio recomendada. Aquí puse las enfermedades más representativas como diabetes mellitus, accidente cerebrovascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y da recomendaciones de acuerdo a cada patología. Ahora, ¿qué evidencia hay de seguridad, eficacia en contexto extra e intrahospitalario? Ahorita nos vamos a enfocar en el contexto extrahospitalario. Se realizó este estudio que la pregunta fue ¿cuál es la asociación del ejercicio a largo plazo, es decir, más de un año,
con el riesgo de caídas, fracturas, hospitalizaciones y muerte en adultos mayores. Este fue un metaanálisis de 40 ensayos clínicos que fueron aleatorizados a largo plazo de 21,868 participantes. El ejercicio disminuyó significativamente el riesgo de sufrir las caídas y sufrir incluso lesiones con estas caídas. Sin embargo, bueno, no redujo significativamente el riesgo de fracturas y a pesar de que en este estudio tampoco disminuye el riesgo de caídas múltiples, hospitalización y mortalidad, se comprueba la seguridad evidenciando que no hay efectos adversos al realizarlo y para eso tenemos este esquema. En el círculo rojo, vamos a ver que se quedó igual el riesgo de caídas por problemas de salud y también el riesgo de mortalidad, es decir, no hubo un empeoramiento con la realización del ejercicio. Y en el círculo azul vamos a ver que hubo un aumento en la función física, un aumento en el desempeño de la cognición y una disminución de caídas y lesiones asociadas a estas. Ahora, dentro de la intervención multicomponente, ¿alguien me puede decir qué se imagina que es? Pues tener múltiples ejercicios que vaya desde resistencia, componente aeróbico, o sea, que no nada más se enfoque a un solo tipo de ejercicios o a un solo tipo de intervención, sino que sean varias cosas que estés ejercitando a la vez y que estés fortaleciendo otros ámbitos a la vez, incluyendo equilibrio también. Así es, gracias. Igual en el chat nos ponen aeróbico, pesas, coordinación y flexibilidad. Así es, son algunos de los ejemplos. Y pues bueno, para entrar un poquito más en detalle, es una serie de ejercicios o una intervención que incluye combinaciones de programas de ejercicio, como bien dijeron, de fuerza, potencia, marcha, equilibrio, funcional, flexibilidad, así como una intervención nutricional. Es decir, no nada más la parte de ejercicio, sino también la intervención nutricional que nos va a servir como soporte. Estos ejercicios se van a realizar con aumentos graduales en el volumen, en la intensidad y en la complejidad. También se pueden prescribir a las poblaciones más vulnerables. Estos incluyen pacientes hospitalizados o institucionalizados con apoyo siempre de la nutrición con una valoración integral previa. Y, por ejemplo, los pacientes con demencia o con algún deterioro cognitivo, las instrucciones simples van a ser las más útiles, siempre en un ambiente tranquilo, con técnicas de espejo, y estas nos van a ayudar a lograr un progreso y un apego significativo. Siempre creando una atmósfera de formación respetuosa, consciente, empática, es decir, tener mucha paciencia. Yo sé que a veces es difícil, pero es necesario sobre todo para las personas con deterioro cognitivo y así vamos a promover su participación y la adherencia. Ahora, el entrenamiento multicomponente, como vimos, incluye al menos 3 tipos de entrenamiento también. Y el propósito de este metaanálisis fue evaluar la efectividad de los programas multicomponente para mejorar el rendimiento físico en adultos mayores sanos. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. La estrategia de búsqueda encontró un total de 388 estudios que después de los criterios de inclusión y exclusión se validaron únicamente 13, con un total de 808 adultos mayores sanos analizados. La intervención fue implementar el ejercicio multicomponente y compararlo contra el grupo que no tenía este programa para así valorar los resultados en cuanto al impacto que este tenía en el desempeño físico. Las bases de datos que se utilizaron para esta búsqueda fueron Sciences, PubMed y Cochrane. Y la escala de Pedro fue la escala que se utilizó para evaluar la calidad de los artículos y estandarizarlos. Dentro de los principales resultados del metaanálisis mostraron que el ejercicio multicomponente mejora el rendimiento físico significativamente más que ningún otro entrenamiento. Además, el ejercicio multicomponente también parece aumentar significativamente la fuerza, sobre todo en las extremidades superiores e inferiores, la velocidad también de la marcha, que fue evaluada con el Time Up and Go, y la capacidad aeróbica, que fue evaluada con el SPPB.
Y podemos decir que se debe entonces fomentar la implementación de programas de ejercicio multicomponente como una estrategia efectiva en la prevención de condiciones adversas en el adulto mayor. Para el estudio que sigue, que es el Sprint Project, se determinó como el objetivo determinar si la intervención con ejercicio multicomponente previene la pérdida de la movilidad. Se diseñó como un ensayo controlado aleatorizado en varios centros en un lapso de tiempo que fue desde enero de 2016 hasta octubre de 2019 en 16 centros de 11 países. Es importante siempre recordar que no es una intervención de ejercicio, sino también el consejo nutricional con, pues bueno, que juntos previenen la discapacidad y la movilidad. De los participantes fueron 1,519 adultos mayores de 69 años y se seleccionaron con un SPPB menor a 9, porque en un estudio previo llamado LIFE se evidenció que una intervención de ejercicio con un SPPB mayor a 9, el ejercicio o el beneficio de este tipo de ejercicio era pequeño. Entonces, en menor de 9 era donde más se vio significancia y por eso, pues bueno, se decidió este parámetro porque ya tenían cierto grado de deterioro físico. Finalmente, como intervención, se dio seguimiento en un lapso de 36 meses con evaluaciones periódicas a los 12, 24 y 36 meses y un periodo de adaptación en el primer año, fueron las primeras 52 semanas, seguido por una fase de mantenimiento a partir de la semana 53. Por un lado, el grupo de intervención realizó ejercicio de moderada intensidad, de hasta 2 días en un centro y 4 días en casa con un día de descanso, y así como el consejo y seguimiento nutricional estricto, que garantizaba la ingesta diaria de al menos 1 gramo por kilo de proteína. Dentro de los ejercicios, pues bueno, incluíamos los componentes que ya veíamos de estiramiento, aeróbico, resistencia, flexibilidad, mientras que en el grupo control se intervino con pláticas educacionales de envejecimiento saludable 1 vez al mes. Ahora, en cuanto a la adherencia, se comprobó registrando la asistencia al centro y los diarios completados por los participantes, tanto nutriólogos y fisioterapeutas, sobre la frecuencia de las sesiones en el hogar. Y los resultados fueron que el grupo de intervención cumplió con un 67% de las sesiones en un centro y con un 73% de las sesiones en domicilio. El 79% completaron la valoración nutricional, incluyendo los registros de ingesta, y la ingesta calórica aumentó en un 6.8% a los 24 meses y un 10.7% en la evaluación final, que fue a los 36 meses. La ingesta proteica también aumentó a 10.9% a los 24 meses y un 14% a los 36 meses. Ahora, en este estudio también tuvimos esta tabla donde se evidencia una intervención multicomponente basada en actividad física, muestra una reducción en la incidencia de discapacidad de movilidad durante 36 meses de seguimiento, y estos fueron los puntos de corte que ya mencionábamos, 12, 24 y 36, en adultos mayores con fragilidad física y sarcopenia. En esta tabla vemos la línea azul, que es la línea basal del grupo sin intervención, y en la línea punteada de color amarillo vemos el ejercicio multicomponente, ya el grupo de intervención. Ambas líneas fueron cortadas en un lapso de 36 meses y aquí son la incidencia de eventos o de caídas. Aquí se determinó que la incapacidad de caminar 400 metros en 15 minutos fue 22% menos en el grupo de intervención. Esto nos marca un parteaguas como referencia en cuanto a funcionalidad y en cuanto a deterioro físico. Ahora, por otro lado, la Innovative Medicine Initiative, sus siglas son IMI, es la entidad que se encarga de la innovación en fármacos para sarcopenia. Y realizó una estandarización posterior a este proyecto en el cual se determinan estos 400 metros en 15 minutos como parámetro para determinar grados de capacidad de movilidad y tomarlo como referencia para medir la efectividad de los fármacos. Ahora, los resultados fueron el primero, que fue la denominación de la discapacidad de movilidad de 400 metros en 15 minutos. Y finalmente, los participantes con una puntuación
con un SPPB de 3 a 7 mostraron que los efectos de estas intervenciones fueron efectivos, comparables y estadísticamente significativos para determinar el deterioro funcional con antecedentes de enfermedad cardiovascular, diabetes y velocidad en marcha. Ahora, a raíz de estos planteamientos, es como iniciativas como BB Frail son introducidas como parte de una estandarización a la monitorización y progresión del ejercicio para así prevenir este deterioro funcional. Esto forma parte de la estrategia de promoción de la salud y calidad de vida en la Unión Europea y la OMS y nos proporciona herramientas útiles que nos ayudan a medir de manera objetiva qué tanto progreso o no ha tenido nuestro paciente a nivel físico. Sin embargo, pues bueno, tiene algunas contraindicaciones, como lo son las cardiovasculares, el infarto agudo a miocardio o angina inestable reciente, cualquier tipo de arritmia no controlada, estenosis aórtica severa, hipertensión arterial no controlada, la insuficiencia cardíaca o respiratoria aguda severa, hipotensión ortostática no controlada, contraindicaciones musculoesqueléticas, una fractura reciente y metabólicas, diabetes mellitus descompensada, hipoglucemias no controladas y generalmente, pues bueno, esto se excluye porque generalmente este tipo de patologías deberían de ser atendidas en un medio intrahospitalario. Ahora, esta revisión publicada en The Lancet es bastante interesante porque nos muestra que en general los adultos mayores tienen una percepción subjetiva de su actividad física. Se les realizó una encuesta y ellos mencionaron que el 47% realizaban un 47% y un 90% de las recomendaciones de actividad física. Sin embargo, ya midiéndolo objetivamente con métodos de acelerometría, estos porcentajes caen del 6 al 26%, lo cual es abismalmente diferente con la percepción que ellos tenían. Y la cantidad de pasos en esta tabla tuvo la asociación más fuerte para todos los desenlaces, excepto para caídas y fuerza de prensión. En esta columna, que es la actividad física de moderada a vigorosa, sí cubre progresión en más áreas. Sin embargo, con una medida tan sencilla como aumentar los pasos al día, se ve que progresa la función o la fuerza, sobre todo en extremidades inferiores. Esto es probablemente asociado porque el hecho de que los pasos son la actividad física con más frecuencia en los adultos mayores, pues bueno, comprometen y retan más a los músculos de la parte inferior del cuerpo en lugar de los de la parte superior, pero es un método bastante útil y bastante práctico de poner en marcha hasta con nuestros pacientes recién egresados. Después de los factores biológicos, los factores ambientales y psicológicos también van a ser importantes en las asociaciones de la actividad física, sobre todo con los resultados de salud, lo cual se ejemplifica con los hallazgos, por ejemplo, de estos estudios respecto a los resultados relacionados con las caídas. Aquí se identificaron asociaciones fuertes con la actividad física y con el miedo a caer. Y, por ejemplo, aquí el 11% mayor supervivencia, aquí se los encierro en este cuadradito, 34% de mejoría en actividades básicas de la vida diaria, 44% menos fragilidad, 33% menos miedo a caer y 12% menos caídas, tan solo con aumentar el número de pasos. También se detectó un aumento de 0.23 kilogramos en la fuerza de prensión, una disminución de 29 milisegundos en levantarse de la silla y un aumento de 0.19 puntos en el mini-mental. Es decir, también tiene una mejoría significativa a nivel cognitivo. Ahora, el desacondicionamiento físico y el deterioro funcional asociado a la hospitalización. ¿Qué es un desacondicionamiento? Es un síndrome con deterioro físico, psicológico y funcional que ocurre en consecuencia de cambios, sobre todo asociados con reposo en cama e inactividad física. Usualmente se va a experimentar en personas, claro, hospitalizadas o institucionalizadas, y aunque puede afectar a cualquier edad, pues tiene mayor progreso y es frecuentemente más irreversible en personas mayores. Ahora aquí les quise ejemplificar
¿Desde cuándo sabemos los daños colaterales de estar en un reposo absoluto? ¿Y desde cuándo seguimos sin tomar medidas al respecto? En 2013 se hizo un estudio en el que el tiempo medio de encamamiento eran de 19, casi 20 horas al día. El 58.1% de los pacientes en cama promedio duraban hasta 20 horas y el deterioro funcional al egreso fue de 72% y una vez egresados persistió hasta en un 50% de los pacientes. La hospitalización es un evento sin duda que es centinela y puede desencadenar deterioros funcionales y cognitivos, pueden cambiar la fragilidad, pero si no lo tratamos exitosamente puede tener daños irreversibles en nuestro paciente. Ahora, en esta tabla o en esta gráfica, vamos a ver una línea del tiempo entre el inicio agudo de la enfermedad, la hospitalización y el alta. Aquí vamos a tener los determinantes preenfermedad que van a ir desde antes del inicio de los síntomas hasta posteriores al alta. Son factores que ya son preexistentes. Luego vamos a tener la severidad de la enfermedad aguda que va desde el momento de la hospitalización hasta el momento del alta. Vamos a tener factores de intrahospitalarios, ¿no? Tanto el ambiente, la restricción de movilidad, que van en el momento de la hospitalización hasta el alta, y finalmente los factores post-hospitalización, que van evidentemente, como su nombre lo dice, después del alta. Durante todo este recorrido en el tiempo vamos a tener diferentes factores que nos van a estar condicionando a nueva pues discapacidad o deterioro en la funcionalidad con posterior recuperación. Sin embargo, pues hay que tener cuidado con este ciclo, ya que no siempre vamos a tener la recuperación ideal. Ahora, dos herramientas que son útiles para detectar el deterioro funcional son dos escalas que se llaman ISAR-HP y el Sherpa. Estos fueron probados entre los pacientes adultos mayores hospitalizados y son altamente sugeridos para reducir estos resultados irreversibles de los que ya hablábamos. Suelen ser herramientas efectivas, eficientes y fáciles de usar, no nada más por médicos, sino por cualquier personal del equipo de salud, y reducen costos de discapacidad y atención médica tanto intra como extrahospitalaria. Aquí tenemos la escala ISAR-HP, que permite detectar el riesgo de deterioro funcional desde los 3 y 12 meses posterior al egreso hospitalario. Y, bueno, un valor predictivo positivo de 43% y un valor predictivo negativo de 85%. Por otro lado, fue un estudio en el que muy recientemente se validó este estudio llamado Sherpa o esta escala por la necesidad que había de desarrollar esta herramienta predictiva, sobre todo en un periodo mucho más corto de tiempo, que es hasta los 3 meses del alta. Va a estratificar a nuestros pacientes de acuerdo en 4 categorías, de acuerdo a factores considerados como predictores de deterioro funcional durante la hospitalización. Estos van a ser edad avanzada, actividades básicas de la vida diaria con un deterioro premórbido previo a la hospitalización, una puntuación con Mini-Mental menor a 15 y una caída en el último año con autopercepción de mala salud. Este estudio fue un corte prospectivo, incluyó a 625 pacientes de 70 años o más. El ingreso, pues bueno, fue un estado funcional premórbido con CATS y Lotton-Brody disminuido. Y finalmente se realizaron análisis univariados con variables asociadas a deterioro funcional y posteriormente fueron evaluados a 3 meses del alta. Los resultados llaman la atención porque 30 pacientes tuvieron declive funcional, 57 de ellos, 57% permanecieron en el mismo nivel y un 10.9% mejoraron su capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria sin ninguna intervención, únicamente con esta escala de tamizaje. La escala, aquí vamos a tener el score, que va con un punto de corte menor a 3.5, menor a 5 y menor o igual a 6. Y va a tomar en cuenta el número de caídas. En caso de que sí haya tenido caída, aunque sea una en el último año, nos va a dar 2 puntos. Un Mini-Mental menor a 15, otros 2 puntos. Una percepción o autopercepción de mala salud nos va a dar 1.5 puntos. Y de acuerdo a la edad lo podemos clasificar de 0, 1.5 y 3.
y una admisión con Lawton Brody dependiendo del puntaje 0, 1, 2 o 3 puntos. Y la suma nos va a dar el resultado. Ahora, dentro de la importancia de realizar la primera revisión sistemática y metaanálisis, se realizó este estudio en el cual se evidenció que las intervenciones de ejercicio pues parecen en general seguras y efectivas para mejorar la disminución de la independencia funcional. La relevancia clínica de estos hallazgos debía confirmarse con más investigaciones y es por eso que se ha recomendado, que se realizó este estudio intrahospitalario llamado HCAR. En este estudio se evidenció que más de un tercio de los adultos mayores hospitalizados tienen discapacidad asociada a la hospitalización y el 73% de ellos tienen la indicación de reposo absoluto, aún teniendo la capacidad de deambulación y no teniendo indicaciones para estar en reposo absoluto. Esto se va a asociar con la discapacidad a largo plazo, la institucionalización y la muerte. Entonces, este problema es un problema no nada más de salud pública, sino que debe de ser una prioridad. Dentro de las intervenciones de ejercicio, pues bueno, han demostrado ser factibles, han demostrado ser seguras y son efectivas para mejorar un estado funcional al momento del alta, es decir, posterior al egreso y de seguimiento. Hay que reducir la duración y el costo de las estadías en el hospital y el ejercicio nos puede ayudar a lograrlo. Este estudio toma de población a adultos de más de 75 años que son ingresados por alguna agudización de alguna enfermedad crónica o por algún deterioro agudo en la salud. Fueron tomados 268 pacientes con una mediana de hospitalización de aproximadamente 7 días. La intervención fue cuidados habituales, ejercicios de potenciación muscular y de estimulación de la marcha. Estos incluían de 1 a 3 sentadillas, 3 a 10 minutos de marcha al día, 5 veces por semana. Y el control fueron los cuidados habituales con tratamiento enfocado de prevención en el deterioro funcional, es decir, sin cuidados o sin ejercicio de este tipo. En cuanto a los resultados, en comparación con el grupo control, menor incidencia de deterioro asociado a hospitalización en el grupo de intervención al alta. Sin embargo, estos estudios no se mantuvieron a los 3 meses. No hubo diferencia significativa en el SPPB y tampoco hubo diferencias en los grupos de las rehospitalizaciones, ni número de caídas ni mortalidad a los 3 meses del alta. Las principales limitaciones de este estudio es que fueron pocas sesiones. Recordemos que la mediana total fue de 7 días y los días de intervención con ejercicio fueron aproximadamente de 5 y fue un ejercicio de baja intensidad. La variable de SPPB pues no siempre se adaptaba a las necesidades de esta población y tampoco se dio un seguimiento estricto de ejercicio tras el alta. De los 370 pacientes en este estudio clínico, se aleatorizaron 185 y 185 con cuidados habituales y con ejercicio individualizado respectivamente. En los cuidados habituales se hacía rehabilitación física cuando era necesario y en el otro se realizaban estos ejercicios de resistencia y equilibrio. Aquí venían la tabla demográfica de las características que tenían los pacientes si comparamos el grupo control con el grupo de intervención, que eran, la verdad, muy parecidos. Y los resultados de este programa de intervención proporcionó estos beneficios significativos, tanto aumento en la escala de SPPB de 2.2 puntos en promedio, aumentó también el índice de Barthel de 6.9 puntos en promedio, y la intervención mostró ser segura, efectiva, para revertir el declive funcional asociado a la hospitalización. Estos son los resultados, tanto primarios como secundarios, y todos fueron estadísticamente significativos en cuanto a la prevención, tanto por mejoramiento del SPPB de Barthel, el índice cognitivo que va de acuerdo al Mini-Mental, el YESAVASH, que es la escala de depresión, calidad de vida y fuerza de presión, a excepción de la incidencia de delirio.
Ahora, ¿cuáles son nuestras herramientas predictivas y datos clínicos? En cuanto a eventos intrahospitalarios, se realiza un diagnóstico, la funcionalidad al alta, síntomas depresivos y el número de pasos que realiza nuestro paciente al día. En el estado prehospitalario hay que evaluar la dependencia con actividades básicas de la vida diaria, las instrumentadas de la vida diaria, la estabilidad de la marcha y la movilidad prehospitalaria. Y en cuanto a factores intrínsecos del paciente, la edad, la antropometría, la integridad tegumentaria, es decir, el riesgo de úlceras por presión, el estado nutricional y la incontinencia van a ser herramientas que nos van a ayudar a predecir cuánto va a estar deteriorándose nuestro paciente en el medio intrahospitalario. Ahora, ¿cuál es un adecuado plan de intervención? Es la realización de una unidad intrahospitalaria con unidad física y estructural propia que atienda un equipo multidisciplinar con sensibilización geriátrica. Es decir, que esté dirigida estrictamente a atender personas mayores con patologías agudas o agudización de estas enfermedades crónicas, y todo con los objetivos de tratar el proceso que condiciona la hospitalización, el prevención y manejo de factores que condicionen un deterioro funcional asociado a esta hospitalización y sobre todo de forma interdisciplinaria. ¿Cuáles serían algunas de las acciones a realizar? Primero, el tamizaje de funcionalidad inicial y al alta como referencia en consulta externa, la movilización temprana y oportuna, el ejercicio multicomponente, individualizado y con captación a paciente y cuidador, la adaptación de espacios que sean amables con el adulto mayor, el acompañamiento familiar, la optimización de planes nutricionales, la invasión mínima con promoción al control de esfínteres, es decir, el retiro de sondas que normalmente no son tan necesarias, reducción del dolor, medidas antidelirium no farmacológicas y finalmente la prevención de prescripciones potencialmente inapropiadas. Ahora, ¿cuáles son los puntos más relevantes para llevar a casa? La persona mayor se encuentra en riesgo de inmovilidad por cambios asociados a envejecimiento y determinantes de movilidad asociados a la edad. La actividad física como intervención de prevención primaria y secundaria es uno de los determinantes para evitarlo. Una intervención multicomponente basada en la actividad física, asesoría técnica y recomendaciones nutrimentales adaptadas a las necesidades de la persona mayor y sus comorbilidades es la clave para la prevención del deterioro funcional, sobre todo en estados irreversibles. El reposo absoluto en cama intrahospitalario tiene consecuencias letales y lleva a desacondicionamiento y discapacidad. No siempre es necesario. Los invito a revalorar a sus pacientes geriátricos. Las intervenciones intrahospitalarias en la persona mayor efectivas son las multicomponente e individualizadas. Para su implementación vamos a necesitar ajustes tanto del entorno, el programa de ejercicio y en el paciente per se. Y finalmente, quisiera dejarles esta imagen para que la tomen a consideración la próxima vez que atiendan a un paciente geriátrico. Les agradezco muchísimo la atención y quedo atenta a sus comentarios.